Nada más para redondear y lo de jornaleros y clima, porque lo introduje de manera general, ¿no? Y ahorita para que no se pierda, porque la plática era esa, ¿no? Sí, justamente creo que una de las razones y del éxito y el triunfo del nuevo gobierno fue visibilizar, dar voz a los que menos tienen, a los pobres, a los que están en condiciones de alta vulnerabilidad. Y los jornaleros agrícolas históricamente han sido eso, ¿no? No solamente desde hace unos años, sino de décadas. Y el resultado de la migración de los jornaleros y jornaleras acá en Sonora, en Sinaloa, en Baja California, pues son en condiciones de mucha alta vulnerabilidad. Y le agregamos a esto las condiciones extremas aquí en Sonora, del calor. Y entonces a veces el desgaste físico, emocional es extraordinario y agotador para ellos, ¿no? Entonces, lo que yo he visto en las, digamos, investigación cualitativa que hemos realizado es que sí se da una especie de jerarquización digamos, de las amenazas. En primer momento, de las amenazas, de las cosas que tienen que responder en primer momento. Entonces, curiosamente, el asunto del calor lo relegan como al segundo o al tercer nivel, ¿no? Porque en primera instancia, ¿en dónde está el principal amenaza que ven? Pues es la sobrevivencia, el empleo, el sacar para la comida, ¿no? Y en segundo lugar, por ejemplo, en muchas localidades, en algunas o en casi todas las localidades rurales, pues es la seguridad pública. O sea, es la salvaguarda porque el narcomenudeo, el robo, el asalto, está al orden del día. Y muchas veces el asunto del calor, como también nosotros, acá en Sonora, en la vida cotidiana, a veces también lo naturalizamos, en el sentido que no le otorgamos porque como es cada temporada, entonces no se le otorga, incluso desde la política pública, no se le otorga la importancia que debiera. Por ejemplo, también el cáncer de piel, la muerte por exposición al calor natural excesivo, ¿no? Y también va al frío natural excesivo. Las tasas de mortalidad no es nada despreciable, ¿no? Y sobre todo que se dan también en ciertos grupos de edad y particularmente en el caso de los hombres, para la exposición al calor natural excesivo, hay una sobremortalidad por parte de los hombres en comparación a las mujeres. Y eso en el campo pues se puede visualizar que si bien en los últimos años las mujeres se han incorporado más en los mercados de trabajo agrícola, se han incorporado masivamente, pero aún así son los hombres los que tienen mayor participación, ¿no? Mayor participación. Y en ocasiones pues pesan en sus hombros estas expectativas sociales, culturales, de que tienen que ser los proveedores, ¿no? Los proveedores, y a veces a costa de su propia salud. Entonces, uno de los indicadores más gruesos en términos generales es la mortalidad, ¿no? Y la mortalidad, y que son los hombres los que menos acuden a los servicios médicos. A diferencia de las mujeres, los hombres acuden menos a los servicios médicos normales, o sea, digamos de rutina, pero acuden más a urgencia. Es decir, cuando ya están en la situación extrema, cuando van, ¿no? Entonces, bueno, yo quería nada más un poquito de la introducción que hice, cerrar, redondear el tema de la masculinidad y clima, ¿no? Que me parece muy interesante la cuestión de género y las nuevas masculinidades y esta nueva visión, pues, del papel del hombre dentro, pues, de una sociedad pues diferente, distinta, y que busca la democracia, pues, ¿no? La equidad en las acciones y en las emociones, ¿no? Pero también un tema interesante que se va junto con pegado, digamos, es la cuestión de la discriminación racial o étnica. Tú hablas de que son temporales o que son externos la mayoría de los trabajadores jornaleros de Hermosillo.
Pues precisamente es un tema interesante también. No sé cómo lo han abordado de manera directa este tema de la cuestión racial, que a mí me parece muy importante, incluso igual que el clima extremo. Sonora es un estado, una región donde hay un alto porcentaje todavía de cuestión indígena, de la cuestión de la sangre, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se han manejado ustedes al interior de la academia en abordando estos temas? La cuestión étnica, creo que los yaquis, por ejemplo, o los mayos tienen mucho que decir como precisamente población, pues, ¿no? Que originaria de estas tierras, y que pues vemos que la mayoría son blancos, pues, ¿no? Digo, los que ocupan puestos importantes, pues, ¿no? Sí, ¿Qué está pasando ahí? Sí. Bueno, dentro de la academia, este mundo de la academia que es también variopinto, ¿no? Y hay de todo. Pero sí, las agendas de investigación, en los últimos años el tema racial sí ha estado, incluso ha estado, yo creo que ha tenido mayor fuerza. Incluso el módulo del INEGI le incluyó, ¿no? Para tener mayor pulso sobre este asunto de la discriminación a nivel, no solamente en estos espacios, sino que a nivel, digamos, general. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de una discriminación estructural y se cruza el asunto de la raza, como bien lo dices, pero también se cruza el asunto del género, se cruza el eje de la edad también, porque entonces cuando el peor de los mundos, el peor de los escenarios en condiciones de vulnerabilidad social es cuando tú te encuentras, la discapacidad también, ¿no? Te encuentras a una mujer adulta mayor, indígena, discapacitada, ¿no? Entonces, pues justamente en las agendas de investigación han tratado, no, aquí en Sonora no te puedo decir que es como el punch, ¿no? de las agendas de investigación, pero sí, digamos, de la academia a nivel nacional sí hay bastante producción. Y en el caso de los jornaleros, por muchos estudios a nivel regional sobre este asunto de la etnicidad, la condición racial, con el acceso a la salud, por ejemplo, también el VIH, ¿qué pasa con el acceso a la salud en jóvenes indígenas o en adultos indígenas, en los migrantes, en los jornaleros, por ejemplo? Entonces, no es robusto, pero sí ha habido interés en documentar este tema aquí en Sonora. Y justamente uno de los retos de la investigación es mostrar lo complejo que es estas situaciones, ¿no? Lo complejo para justamente que las políticas públicas no tiren como los dardos y no le den, o por lo menos que estén muy retirados de lo que realmente está pasando, ¿no? Y muchas veces, muchas políticas públicas de salud, de desarrollo social, pues le erran el tiro, digamos, porque son fragmentarios, ¿no? O tienen una visión muy asistencialista o muy desde el punto de vista occidental incluso, ¿no? Occidental, del occidental, de nosotros, los que sabemos, frente a los que no saben, ignorantes, ¿no? O desde esta óptica también de clase social, ¿no? Que también tiene el otro cruce, aparte de la edad, género, etnia, raza, es la clase social, que también está muy presente, y con el contexto de la cuarta transformación, de lo que autodenominada cuarta transformación, y lo que Andrés Manuel llama, rescató o trajo del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el término de fifí, ¿no? Lo trajo y lo reintrodujo, ¿no? Y curiosamente que ya se ha popularizado, pero se ha popularizado porque está presente, no es porque él lo haya puesto la división entre proletarios y burgueses, entre ricos y pobres, entre conservadores y liberales, sino que ya está ahí muy presente, que lo visibiliza es cosa distinta, ¿no? Y los mismos en el campo social, pues se aglutinan, según intereses se aglutinan. Nos llamó así, nos llamó acá, miren nada más que lo está dividiendo, y así no estaba México, y con él empieza a haber una división. Pero bueno, entonces sí hay un interés no robusto, pero sí el interés de mostrar esta, pomposamente ahora le llaman la interseccionalidad de los estudios, ¿no? O sea, cómo se interseccionan varios ejes de diferenciación social. Y la raza, la etnia y la raza es un elemento muy importante.
Pues si no hay otra pregunta aquí de los presentes, indudablemente el tema es muy complejo y muy abundante. Si quieres agregar algo. No, pues no, nada. Muchas gracias por aquí, por el espacio. Y aquí estamos cuando. Pues muchas gracias a Eduardo Calvario Parra.